Y si el problema no es tu fe, sino tu mente, porque puedes amar a Dios y aún así vivir atrapada en pensamientos que te apagan. Hoy te quiero explicar Romanos 12:2 como nunca te lo explicaron antes. Y vas a entender por qué te sientes bloqueada. Hola, soy Mayre González y si últimamente oras y sientes que no sucede nada, este video es para ti. Hoy vamos a estudiar Romanos 12:2 con una lupa. Vamos a ver el significado original, el contexto y cómo aplicarlo cuando tu corazón esté cansado. En este video vas a descubrir varias cosas acerca de este capítulo. ¿Qué significa no se conformen a la verdad? ¿Qué es la renovación de la mente? Y lo que no es también. Y cómo saber si estás haciendo la voluntad de Dios. Quédate hasta el final de este video porque te voy a dar una guía de 3 pasos para empezar hoy. Quiero que veamos un poco parafraseado este versículo. Fíjate lo que dice. No se adapten a este mundo, sean transformadas renovando su mente para comprobar la voluntad de Dios. Ahora, Romanos 12 no comienza en ese capítulo. Él comienza con el capítulo 11, donde Pablo está hablando acerca de la gracia, de la misericordia, de la salvación y también de la identidad. O sea, no es haz esto para que Dios te ame. Es como que ya eres amada, ahora vive desde esa nueva identidad. ¿Estás entendiendo la diferencia? Y aquí viene la primera clave de esa palabra, porque muchos lo entienden mal. Acompáñame. Lo primero, la palabra no se conforme. ¿Qué significa esto? No es solo no peques. Escucha un poco, vamos a estudiarlo un poquito más desde el original. En el original griego, la palabra no se conformen es como, viene de la idea de tomar la forma de algo. O sea, no tomes la forma de algo, no te adaptes a ese molde. Aquí no habla solo de pecados grandes, habla de patrones. Es así, pensar como piensa el mundo, reaccionar como reacciona el mundo, medir tu valor por lo que mide el mundo. Y ejemplos súper reales serían esto, mujer que dice, no, si no soy perfecta, no valgo. Si me rechazan, me derrumbo. Si no controlo todo, me desespero. Y si me fallaron una vez, nunca más confío. Y esta fui yo hace mucho tiempo atrás, donde pensaba que si una persona me fallaba, pues todo el mundo me iba a fallar. Pero resulta que el Señor nos dice que no nos acomodemos a ese molde, no sigamos esos patrones. Y mire esta historia corta. Una mujer era creyente. Ella servía en todo en la iglesia, pero vivía con culpa constante. Decía, no siento a Dios, algo está mal en mí. Pero cuando hablamos, resulta que nos dimos cuenta de que no era su fe. Era un molde mental y fíjate lo que ella pensaba. Solo Dios me acepta cuando hago todo bien. Y yo sé que hay muchas personas que van a estar viendo este video y que piensan igual, de que solo Dios nos acepta cuando hacemos lo bueno. Pero eso es el molde del mundo. Eso es como si estuvieras en una prisión. Y te voy a explicar por qué. No te estás conformando cuando solo haces cosas malas. También te conformas cuando tú piensas en contra de la identidad que Cristo te da. Pero este versículo no solamente se queda allí, sino que viene hablando de que debemos ser transformadas. Y esto es una metamorfosis real, o sea, un cambio real, ser transformadas. Y no es algo que va a ser simplemente de apariencia, no. No es algo así como que mejor me porto mejor, no. Es un cambio que empieza desde adentro. Es un cambio que empieza en la mentalidad. Y te voy a decir algo que quizás no sé si muchas personas te lo han dicho, pero muchos bloqueos espirituales que muchas personas tienen dentro de la iglesia no se rompen con más fuerza, sino con transformación, con el cambio de la mentalidad. Y podemos pensar en una mariposa. Si la oruga intentara mejorarse por fuera, nunca volaría. Ella necesita ser transformada internamente. Vemos que por fuera es solamente un capullo. Ahí es donde ocurre esa metamorfosis, ¿verdad? Ese cambio. Cuando ella se transforma a una mariposa, entonces ella puede volar y puede ser lo que Dios dijo que sería una mariposa. Por eso habemos mujeres, ¿verdad? Que muchas veces oramos, que muchas veces servimos, que muchas veces ayudamos, pero seguimos igual por dentro. Entonces, podemos pasar muchos años en la iglesia y vamos a tener el mismo resultado. No vamos a sentir que hemos cambiado nada. ¿Por qué? Porque no hemos sido transformadas con esa renovación de la mente que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y eso ocurre porque tú estás intentando mejorar cuando Dios te quiere transformar. Ahora viene una frase clave. ¿Cómo es que ocurre esta transformación entonces? Y esta clave la encontramos en la tercera palabra, donde dice la renovación de nuestra mente. Mira, y la palabra renovación da con la idea de que
de que debemos hacer algo nuevo, que debemos actualizar, restaurar. Y yo en el área de informática, ¿verdad? Porque yo soy informática, yo lo veo como cuando tienes el sistema operativo y el sistema operativo, tú necesitas restaurarlo. ¿Qué hace? Quitar ese software e instalarle otro nuevo. O sea, borrar lo que está en el disco duro para reinstalar el nuevo software. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra mente. Ahí está la clave de todo. No es simplemente solo empieza en positivo o niega el dolor, no es ter mantra ni esas cosas. No, no, no. Aquí estamos hablando de algo completamente diferente, algo basado en la palabra de Dios. Renovar nuestra mente es reemplazar esas mentiras por la verdad, a entrenar tu mente para pensar como el reino. ¿Y qué quiere decir esto? Como nos dice Filipenses, ¿verdad? En todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en esto pensad. Y algo muy importante que es cambiar ese guión interno que nosotros tenemos y que fue programado en algún momento y que dirige nuestras emociones. Sí, nosotros somos como un programa de software. Nosotros fuimos programados para que cumpliéramos una función. ¿Y cómo se realiza esto? Bueno, todas esas programaciones que tú tienes hoy en día y que es el resultado de lo que tú eres, te fueron programados desde la niñez, con lo que te dijeron, con lo que viviste, con las personas que te rodearon y con todas aquellas experiencias que te fueron llenando por dentro. Muchas veces estamos programados de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos teniendo voces, recuerdos, estamos guardando muchas cosas que no nos pertenecen y que necesitamos dejar allá en el pasado para ser transformadas. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una mujer dice, estoy sola, nadie me quiere. Cuando yo intento acercarme a alguien, todos huyen de mí. ¿Y cuál es la renovación que nosotros debemos tener en nuestra mente? Dios está conmigo, por lo tanto no estoy sola y estoy siendo sostenida. ¿Recuerdan aquel versículo que dice, aunque padre y madre te dejaren, yo estaré contigo? Bueno, debemos aferrarnos a las promesas de Dios, de todas las cosas hermosas que el Señor nos deja en su palabra para que nosotros transformemos esa mentalidad, renovemos esa mentalidad, para que nosotros cambiemos ese software con el cual estábamos programados y que necesitamos restaurar para que podamos ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Yo tengo un lema que vas a estar escuchando seguido en este canal que dice, transfórmate en la persona que Dios diseñó en ti. ¿Por qué? Porque Dios, Él nos dio una programación, pero lamentablemente esa programación fue corrompida a medida que nosotros crecíamos, por voces ajenas y por cosas que nosotros mismos creímos que eran verdad y que muchas veces nos amoldan con el mundo. Entonces el Señor quiere que nosotros nos reprogramemos de la manera en como Él nos diseñó. Entonces, cuando tú haces esa renovación de tu mente, que cambias esa mentira de estoy sola por la verdad de Dios de que Él estará conmigo en todo momento, ¿cuál es el resultado emocional? Estoy más firme y estoy menos ansiosa porque sé que Dios está conmigo. Y en cierta ocasión, yo pasé por un momento en el cual me sentía estancada. Por más que yo intentaba avanzar, no lo lograba. Y cuando comencé a entender estos temas acerca de la mente y que comencé a prepararme como terapeuta y mentora, me di cuenta de que el diálogo en mi mente era, soy un fracaso, soy pura bulla, como muchas veces me etiquetaban, no voy a poder cambiar, todo siempre para mí va a ser igual. Quizá ya Dios se cansó de decirme las cosas y yo todavía no lo he logrado. Y ese audio que yo mantenía interno conmigo misma en mi mente me tenía paralizada y por eso procrastinaba muchas veces. ¿Por qué? Porque ese audio me decía, tú no eres nadie, no vas a poder lograrlo. ¿Quién eres tú? Pero cuando yo me di cuenta de todas esas cosas, yo comencé a trabajar en mí, a trabajar en mi renovación mental, conforme a lo que Dios me iba enseñando en su palabra. Y fue haciendo un cambio a diario que todavía sigo practicando y quiero decirles que no todo cambia de golpe, es un proceso. Como les dije en el video anterior, todo lo que Dios hace lo hace a través de un proceso y por lo tanto estas transformaciones no ocurren de la noche a la mañana, ocurren mediante un proceso. Entonces tú comienzas a cambiar desde adentro hacia afuera. Y los de afuera notan esa transformación, notan ese cambio. Quizás lo que yo antes no me atrevía, ahora lo estoy haciendo. Entonces eso ocurre cuando tú comienzas a trabajar en tu mente, en esa renovación que el Señor pide que hagamos en Romanos 12. Y podemos ver tu mente como un jardín, que si tú la riegas, esas plantitas florecen y crecen. Y el Señor nos dice que hagamos esto para nosotros comprobar la buena voluntad de Dios.
¿Qué significa esto? Pues que podemos discernir por experiencia. Cuando tú tienes este cambio en tu mente, tú comienzas a discernir qué pensamientos vienen entrando a tu mente. Si son pensamientos buenos, si son pensamientos malos, eh, si son agradables, si no son agradables, si son perfectos o no lo son, si tienen que ver con Dios o no. Allí yo me di cuenta todo lo que yo estaba pensando, que antes lo hacía de manera automática, pero ahora yo entiendo lo que pienso y puedo contrarrestarlo con la palabra de Dios. Porque sabes algo, la palabra de Dios no es para perderte, sino es para guiarte. Y muchas veces nos sentimos perdidos cuando estudiamos la palabra. Pero el Señor nos dice que nos ha dejado eso para que sirva de guía en el mundo donde nosotros vivimos. Pero esta guía se vuelve más clara cuando tú dejas el molde del mundo, cuando tú dejas esos pensamientos que no te pertenecen, que le pertenecen al mundo, que son patrones que te enseñaron y que se adaptaron en ti, pero que no son parte de ti. Y lo que muchas veces nos confunde a la hora de entender la voluntad de Dios es el ruido del mundo. Por eso es que el ayuno es tan importante, porque el ayuno te permite alejarte de ese ruido del mundo y concentrarte en Dios. Cuando tú haces un ayuno, tú te acercas más a Dios y puedes entender un poco más su voluntad en tu vida. Y ahora quiero dejarte la parte más útil, que es cómo aplicarlo. O sea, ya entiendo todo esto, ahora cómo lo hago, cómo lo aplico a mi vida y qué debo hacer. Aquí dejo los 3 pasos que tú debes hacer para renovar tu mente. Lo primero que debes hacer es detectar ese molde. Y puedes hacerlo así. Escribe en una libreta que sea personal cuándo se repiten estos pensamientos. ¿Qué son esos pensamientos que más se repiten en tu mente? O quizás puedes hacerlo cuando te sientas mal. ¿Cuáles son esos pensamientos que vienen a tu mente en ese momento? Lo segundo, cambiarlo por una verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Yo quiero que tú te imagines cuando Jesús estaba en el desierto y que Satanás lo llevó allá para tentarlo. Él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, fíjense que él lo primero que hace es atentar contra la identidad de Cristo. Si tú eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lánzate, que tus ángeles te van. Y así fue diciéndole engaños a Jesús. Y lo que me llama poderosamente la atención es que Jesús contrarresta estos engaños, estos moldes o patrones del mundo, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Él le dice, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él está contrarrestando el engaño de Satanás. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Vas a buscar, como ya sabes, esos pensamientos que tú estás teniendo y que no te están dejando tranquila, que son como un pajarito, ¿verdad? Un pajarito carpintero que te martilla la cabeza. Entonces tú vas a buscar los versículos bíblicos que contrarrestan ese pensamiento, como lo hizo Jesús. Satanás le dijo una tentación, le dijo algo para engañarlo y él le contrarrestó con la palabra de Dios. Lo mismo vas a hacer tú. Ese pensamiento y vas a escribir al lado una verdad bíblica que contrarreste ese pensamiento y lo vas a convertir en una frase. Y podemos hacer un ejemplo. Tengo miedo. Y yo sé que la palabra de Dios me dice que yo debo confiar porque Dios está presto siempre a ayudar. Y vemos el ejemplo de Éxodo 14 cuando el Señor libera al pueblo de Egipto. Y me llama la atención porque el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se posiciona detrás de su pueblo para defenderlo de los egipcios. Y él dijo, está quieto, quédense tranquilos porque Dios peleará por ustedes. Y debemos estar seguros de que así Él lo hará, porque es una promesa. Entonces ese miedo, ¿verdad? Que muchas veces viene a nuestra mente y que nos paraliza, debemos contrarrestarlo quizás con este versículo. Y debemos fijar en nuestra mente esta frase que dice así, que Dios peleará la batalla. Entonces esta frase, repítela cuando vengan esos pensamientos, esos mismos pensamientos que muchas veces vienen repetidos. Entonces llegó ese pensamiento a tu mente, tú lo contrarrestas diciendo el versículo bíblico y luego afirmándolo con esa frase. Dios peleará mis batallas. ¿Ves? ¿Ves cómo las cosas van cambiando? Y después que tú hagas esto, mira, te aseguro que vas a tener una transformación en tu vida espiritual, en tu vida cotidiana. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo soy un ejemplo claro de que esto funciona y de que esto es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo enseña y Jesús mismo lo puso en práctica. Y el tercer paso es ponerlo en práctica en situaciones pequeñas. Renovar tu mente incluye decisiones.
límites sanos, descansos, aprender a pedir ayuda, que yo sé que muchas veces nosotros como personas o muchas veces como mujeres, pues nos cuesta pedir ayuda, pero tenemos que aprender a que muchas veces no lo podemos hacer sola y que necesitamos una ayuda y dejar de castigarte, porque somos duras con nosotras mismas. Nos culpamos, nos martirizamos. No seas tan dura contigo misma. Ten autocompasión. Renovar tu mente no es un evento de que lo hiciste una vez y ya. Ay, no pasó nada, no funcionó. No, no es eso. Es un entrenamiento diario y constante. Tiene que ser todos los días para que la mente se pueda renovar. Y te voy a decir un secreto. El Señor dijo en su palabra en Deuteronomio que las madres debían repetirle a sus hijos su palabra, estando en la casa, estando en la cocina, en la calle, en donde quiera que fuera, estuvieran repitiendo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que la mente aprende por repetición. Entonces, estos pensamientos no vinieron una sola vez, han venido muchas veces y han sido repetidos para que se pueda formar un patrón, una creencia, y que muchas veces eso te limita. Entonces, tú no vas a creerte que lo hiciste una vez y que ese patrón va a cambiar. No, tienes que contrarrestarlo día tras día hasta que tu mente sea renovada. Y si hoy te sentías bloqueada, quiero que te quedes con esto. Dios no quiere que solo sobrevivas. Él quiere transformarte. Y en Romanos 12:2 el apóstol Pablo te lo grita con amor. Te dice así: no vivas en el molde del mundo, vive en metamorfosis, vive en transformación constante, porque el que te escogió un día te transformará hasta el día en que Jesucristo venga. Es una transformación día a día con el Espíritu Santo. Es Él quien va transformando tu mente y tu corazón. Pero tú tienes que hacer tu parte, porque Dios quiere transformarnos. Pero muchas veces nosotros impedimos esa obra que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y si este mensaje habló a tu mente y a tu corazón, suscríbete a mi canal. Coméntame aquí abajo si tú eres esa mujer que como yo se sentía bloqueada, atrapada y que al escuchar este video siente que necesita renovar su mente. Y quiero pedirte un favor, compártelo por favor con aquella mujer que tú sabes que necesitas salir del molde. Y si tú quieres cambiar tu vida por medio de la gratitud, quiero invitarte a que puedas adquirir mi libro y la guía para que puedas aplicar estos conceptos a tu vida y puedas ir ser transformada como yo lo fui. No digo que haya alcanzado la perfección, como dijo el apóstol Pablo, pero estoy en ese proceso. Y si tú también quieres vivir esta transformación, te invito a darle clic al enlace de abajo para que puedas ver este material que con la ayuda de Dios ha sido preparado para ayudarte a transformar tu mentalidad, a renovar esa mentalidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en el próximo video. Chao. Si te gustaría aprender a renovar tu mente, te invito a que comiences con esto. Este material, que se titula Agradecida, te puede ayudar a comenzar a dar esos pasos de transformación en tu vida. El libro te va a ayudar a entender cómo la gratitud puede transformar tu mente y la guía te va a ayudar a poner en práctica todo lo que aprendas en el libro. Así que estos dos libros te van a ayudar mucho en tu vida espiritual y en tu vida personal, porque sabes algo, esta información cambió mi vida y espero que también pueda cambiar la tuya. Si quieres adquirirlo, puedes darle clic al enlace que está aquí abajo y podrás obtener acceso a esta información. Agradecida, un libro que te ayudará a transformar y renovar tu mente. Que el Señor te bendiga.